Yo soy profesor emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, con sede en La Paz, Bolivia. El día de hoy vamos a hablar sobre transdisciplinariedad en mi universidad, hablando de tres grandes ejes: la docencia, la investigación y los estudios de posgrado. Quien les habla es mexicano de origen, vivo en Bolivia más de 30 años. Y desde aquí trabajamos complejidad, transdisciplinaridad, creatividad y todos estos elementos. Bueno, la ciudad de La Paz está en el corazón de Sudamérica, es una ciudad a más de 3.600 sobre el nivel del mar, con cordilleras de los Andes que nos rodean, y es una ciudad muy resiliente. Ahora mismo estamos pasando una situación difícil en la ciudad de La Paz por cuestiones ideológicas. Sin embargo, la Universidad Mayor de San Andrés se considera la universidad más grande de Bolivia. Es una universidad que surgió en 1830 y que tiene una historia en formación de larga data. Bueno, la Universidad Mayor de San Andrés se funda un 30 de noviembre de 1830. Es una universidad que tiene 13 facultades, 54 carreras de grado y 50 institutos y centros de investigación. Estamos por cumplir un bicentenario en el 2030. Cumpliremos un bicentenario que lógicamente nos permite hablar de un recorrido histórico de la universidad eh, como tal. En el año 1830, la universidad tenía el nombre de Universidad Menor de La Paz, y por un constituyente dictó la ley en el cual el 31 de agosto de 1831 adopta el nombre de Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, son 13 facultades que están vinculadas, por un lado, al campo de las ciencias puras, al área de sociales y humanidades, y al área, llamémosle, creativa, de diseño, donde tenemos ingenierías, arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos facultades en tres grandes campos, tanto en ciencia blanda como en ciencia dura. Tenemos carreras tradicionales como la carrera de medicina, la carrera de química farmacéutica y bioquímica, donde yo soy profesor de metodología de la investigación y salud pública en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Carreras como odontología, ingenierías, tenemos una diversidad de ingenierías que lógicamente permite resolver los problemas que presenta Bolivia y demás. Bueno, con este poco de historia, pues nos vamos a ir adentrando un poco a la temática. Quien les habla, más o menos unos 30 años, empecé a trabajar el tema de la complejidad y la transdisciplinariedad al momento de conocer al maestro Edgar Morán, el profesor Edgar Morán, que lo conocí en Lima, Perú, y después en Brasil, en otros eventos en Río de Janeiro. Pues pude empezar a leer los textos del profesor Edgar Morán, Introducción al Pensamiento Complejo, y conocí un documento que se publicó en México, es la Carta a la Transdisciplinaridad del profesor Basaram Nicolescu, con quien pude conocerlo en San José, Costa Rica. ¿Sí? ¿Qué es esta foto? Esta foto es un recuerdo, porque la Universidad Mayor de San Andrés
principalmente en las últimas 2 décadas, ha estado vinculado a académicos e intelectuales que trabajan la complejidad y la transdisciplinariedad. Y bueno, durante la pandemia del COVID-19 se nos ha ido el profesor Raúl Mota. El profesor Raúl Mota visitó varias veces la Universidad Mayor de San Andrés y pudo interactuar con estudiantes, docentes, sobre diferentes temáticas que nos hablan de complejidad y transdisciplinaridad. Él conoció cómo es la facultad, conoció todos los procesos que llevan en la formación de nuestros estudiantes en la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, la universidad nunca ha sido declarada como una universidad compleja o transdisciplinar. De hecho, no es una universidad compleja y transdisciplinar, sino que es una de las universidades que tiene matices de cambio hacia la transdisciplinaridad. ¿Es posible conocer alguna universidad compleja y transdisciplinar en el mundo? No creo, no creo eso. Yo pienso que las universidades son disciplinares y positivistas. Sabemos bien que la universidad surgió en la Edad Media y a partir de ahí las universidades han sido basadas en el positivismo clásico. Conforme van pasando los años, pues la universidad va adoptando otras vertientes epistemológicas y da matices de cambio. Pero creo que las universidades como tal no se consideran universidades transdisciplinares, sino que en el trasfondo de la transdisciplinaridad están dos palabras muy importantes: colaboración y cooperación. Al existir colaboración y cooperación, tenemos procesos transdisciplinares. Es tan fácil nombrar la palabra colaboración, pero en la práctica el trabajo en equipo entre colegas, entre estudiantes, administrativos, autoridades, hace que la universidad pueda tener estos matices de cambio. Tampoco conozco autoridades transdisciplinares ni complejas. Las autoridades también son positivistas en la universidad. De hecho, el concepto de transdisciplinaridad y complejidad, pues sería algo muy novedoso para una autoridad universitaria. ¿Dónde se ha trabajado en la universidad el concepto de la transdisciplinariedad? En la formación docente, ¿sí? No todos, pero en la formación docente. Eh, Existen documentos institucionales y planificadores que adoptan la palabra transdisciplinaridad. Los estudiantes sí tienen elementos transdisciplinares. Me atrevo a decir que desde la formación del colegio a la universidad son estudiantes que pueden desarrollar muy bien una metodología transdisciplinar y un pensamiento complejo. De tal manera que las universidades no son universidades complejas y transdisciplinares, sino adoptan matices que se van adecuando principalmente en los últimos 20, 30 años con los estudios de las propuestas de Bazarán Nicolescu y del profesor Edgar Morin. A lo largo de los años se han ido constituyendo redes de complejidad y transdisciplinaridad. Quien les habla pertenece a una red como tal, que agrupa a muchos académicos en el mundo que tratamos de incorporar elementos transdisciplinares en la universidad. Yo creo que esta historia empezó en el momento en que se escucha la obra del profesor Edgar Morin, con elementos de vía, con elementos de educar para la vida, elementos que están vinculados a romper las estructuras paradigmáticas de la enseñanza y el aprendizaje, que nace básicamente en las aulas.
Entonces, una persona que quiere adentrarse en la complejidad y la transdisciplinariedad va adoptando cambios profundos en su manera de actuar. Yo he podido formar programas de doctorado en ciencias de la educación y la persona que estudia los doctorados son muy diferentes al momento de la titulación, porque hablar de complejidad y transdisciplinaridad es hablar del sujeto y es hablar de una humanización de la persona, ¿sí? Más ahora que esto está de moda con la inteligencia artificial, en el cual hablamos de una inteligencia artificial versus inteligencia humana. De hecho, tratamos ahora de recuperar la humanización frente a estos elementos de la inteligencia artificial. Esto es en Río de Janeiro, en un evento de Pensamiento del Sur, donde nos empezábamos a reunir varios académicos para hablar sobre elementos transdisciplinares y la complejidad. ¿Qué sucede con la Universidad Mayor de San Andrés y todas las universidades que tratan de incorporar la transdisciplinaridad y la complejidad? Nunca debemos de olvidar que la universidad es una estructura política y son estructuras de poder. La transdisciplinaridad y la complejidad no ingresan a la universidad si no se rompen las estructuras de poder, la estructura política y el entramado de lucha de poderes. De tal manera que se deben romper estructuras paradigmáticas para poder incorporar en la universidad la transdisciplinaridad. Después de tantos años, puedo decir que por más que tengas a los expertos en transdisciplinaridad, si no hay voluntad política, no se incorpora la transdisciplinaridad, la complejidad, la ecoformación, los saberes necesarios de la educación del futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la universidad son estructuras de poder. Es una situación en que pues gana el que establece mejores lineamientos de poder. Y entonces la complejidad y la transdisciplinaridad son visiones emergentes. Y al ser visión emergente, tiene que afrontarse en las estructuras de poder de la universidad. Pues es el primer paso para poder hablar de transdisciplinaridad. ¿Qué pasa con la Universidad Mayor de San Andrés? Nos falta. El cambio de rectores, de autoridades, hace que tengamos diferentes visiones de aplicación del proceso aprendizaje-enseñanza, de epistemologías, de filosofías que se van construyendo en la universidad. ¿Qué tipos de universidades nosotros formamos? La universidad positivista es la universidad de la respuesta, la que busca certezas. El modelo tradicional, instrumental, está hacia este lado, la instrumentalización. Este proceso instrumental debe de virar, debe de cambiar hacia una visión compleja y transdisciplinar basada en la incertidumbre. Esa universidad es la universidad de la pregunta. Pasar del paradigma de la respuesta al paradigma de la pregunta es una visión emergente. Implica cambios curriculares, cambios en los servicios de la universidad, cambios en la formación docente, cambios en el estudiante, cambios en la mirada de la universidad. Y ya no solo es conocer, hacer, ser, es convivir, religar, y en el centro está la vida. Por lo tanto, la educación como tal es una visión entre la respuesta con la pregunta. La universidad es una universidad positivista que se basa en la respuesta, y pasar a la incertidumbre implica cambios en los procesos de aprendizaje y enseñanza. ¿Qué podemos decir de la universidad frente a la incertidumbre? Pues debe formatear el concepto de búsqueda de la verdad,
Es necesario aprender en la incertidumbre, aprender del error, educar en la incertidumbre, de tal manera que se rompa el concepto de la universidad de la respuesta por una universidad de la pregunta. Creo que la Universidad Mayor de San Andrés está en el proceso, no ha llegado a la universidad de la pregunta, sigue en la universidad de la respuesta. Pero como nos decía el profesor Edgar Morán, así exista un solo docente que muestre el cambio complejo y transdisciplinar, se van a ir sumando otros. Entonces, hablamos de una incertidumbre en la construcción de la ciencia que pues, nos habla de creer que modelos epistemológicos basados en la búsqueda de la verdad y las leyes son el control de la naturaleza por el ser humano. La ciencia y tecnología como patrón de certeza, comunidades científicas aferradas en la búsqueda de la verdad absoluta. Pero entonces la ciencia se enfrenta a la incertidumbre. Se enfrenta al docente, se enfrenta a la ciencia, se enfrenta a la investigación científica y por lo tanto rompe el esquema. Pero vuelvo a la lámina anterior donde son estructuras de poder. Estructuras de poder. Por lo tanto, hay que ir construyendo una pedagogía y una andragogía de la incertidumbre. Que los profesores puedan favorecer la pregunta frente a la respuesta con más preguntas. Religar con más religar. Un currículum abierto, flexible, inacabado, pues enseñar a los estudiantes a cuestionar, una filosofía reflexiva en la incertidumbre y un homo incierto. Un homo incierto que lógicamente implica nuevas didácticas, nuevo currículum, nueva forma de evaluación de los aprendizajes y nuevos elementos en esa universidad que está en esto, ¿no? La escuela de la respuesta, de la certeza, frente a la escuela de la pregunta en la incertidumbre. La charla que estoy dando hoy está en la escuela de la pregunta, no en la respuesta. Pero, ¿qué sucede? Pues la universidad debe de favorecer elementos humanizadores y liberadores, ¿sí? Una mentalidad y pensamiento basado en articulación de la universidad hacia el servicio, basada en una rehumanización y recivilización permanente de los elementos que nosotros vamos actuando. Bolivia, como cualquier parte de América Latina, tiene dos matices de contraste. El actor educativo es resiliente, creativo y complejo. De tal manera que hoy puedo estar dando clases de esta manera y mañana las estoy dando así. Esto es contrastes, el proceso y dónde están los elementos de transdisciplinares y complejos en las dos, ¿sí? En ser docente, en estos escenarios hay transdisciplinaridad, hay complejidad, hay resiliencia, al igual que aquí. Pero las universidades están abocadas en esto, en buscar la aplicación de la inteligencia artificial, la tecnología, nuevas formas de construir la ciencia, etcétera, etcétera. Y allí están los elementos transdisciplinares. ¿Qué pasa con la Universidad Mayor de San Andrés? La universidad creada en 1830, considerada la universidad más grande de Bolivia, la mejor universidad del país, con gran cantidad de docentes con grado de doctorado, con aportes curriculares que se aplican y que religan la formación de colegio con la universidad, con profesionales que hacen política en el país, con profesionales que dirigen empresas en el país y con profesionales que están al servicio de Bolivia. Es un trabajo que la Universidad Mayor de San Andrés desarrolla día a día. Entonces estamos hablando de un paradigma transdisciplinario en la UNSA.
¿Cuál es la meta de la universidad ahora? Alcanzar el 2030 en nuestro bicentenario con algunos elementos de meta a cumplir a corto, mediano y largo plazo. Pero uno de los elementos importantes es la Agenda 2030, ¿sí? La Agenda 2030 para nosotros es importante el cumplimiento de sus principios, principalmente el objetivo 4, estos objetivos de desarrollo, el desarrollo sustentable, que nos va a permitir avanzar en la Universidad Mayor de San Andrés. Eh, la universidad como tal, pues históricamente ha formado profesionales fragmentados, es decir, profesionales que mucho tiempo han sido monodisciplinares, cada quien en su formación, y en algún momento nos hemos dado cuenta que las 53, 54 carreras se necesitan una con la otra. Se necesitan que los profesores intercambien, un profesor de medicina con uno de bioquímica y farmacia, con uno de arquitectura, con uno de ciencias sociales, con uno de artes, etcétera, etcétera, para encontrar eslabones perdidos. Entonces entramos en un proceso de crisis de conocimiento fragmentado en el que nosotros tenemos que ver de qué manera podemos ir avanzando. De tal manera que en las últimas 2 décadas la universidad ha entrado en un proceso de analizar las disciplinas, analizar sus carreras, analizar los institutos de investigación y analizar los servicios que ofrece la universidad. Uno de los elementos que están manejándose en la Universidad Mayor de San Andrés, principalmente a través de su nuevo modelo de diseño curricular por competencias, que en el documento señala elementos de enfoque transdisciplinar, inter y transdisciplinar, pues habla de estos elementos de contenido. El contenido intradisciplinar, contenido multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Sí, contenidos intracontenido, multicontenido, pluricontenido, intercontenido y transcontenido. ¿A qué estamos nosotros acostumbrados? Al contenido y al intracontenido. ¿Sí? Al contenido y al intracontenido, lo que hay adentro del contenido en su esencia, aunque también le llamamos contenidos mínimos. Pero ¿de qué manera hay una relación horizontal, vertical y todos estos elementos? Ya lo venimos analizando tanto en los planes de asignatura como en los diseños curriculares, ¿sí? El análisis de contenidos transdisciplinares. Pues hacer un salto epistemológico en la Universidad de Pensamiento Complejo y Unidad del Saber está en proceso. Nuestra universidad sigue un paradigma, empezó positivista, muy arraigada en el positivismo. En los últimos años hemos trabajado la visión sociocrítica y bueno, en los últimos 10 años empezamos a tocar lo que es complejidad, transdisciplinaridad, interdisciplinariedad, de tal manera que estamos como en una transición de cambio en la Universidad Mayor de San Andrés. Yo siempre les digo a mis estudiantes de doctorado que esto de las epistemologías está vinculado a lo político del país. Eh, Bolivia es un país atípico desde el punto de vista político y por eso el paradigma predominante epistemológico es el paradigma sociocrítico, sin descartar que estamos avanzando hacia la complejidad y hacia el elemento transdisciplinar. Por un lado, la visión de Edgar Morin y por el otro lado, la transdisciplinariedad. Pero ¿cómo se maneja la universidad? Pues nuestra universidad tiene carreras en ciencias sociales y humanidades, en ciencias naturales y exactas y artes y filosofía.
¿sí? De tal manera que se establece una nueva realidad, un eslabón muy interesante entre nuestras carreras, cátedras como tal, donde aplicamos estos dos elementos, estableciendo relaciones que van desde la disciplina a lo multidisciplinar, a lo interdisciplinar y lo transdisciplinaridad. Es esa visión sistémica, muy interesante, que para poder llegar a la transdisciplinaridad necesito dos elementos, elementos de creatividad, elementos de complejidad y pasar por la interdisciplinaridad. Es muy complicado llegar a la transdisciplinaridad si no antes trabajas elementos interdisciplinares. Pero vuelvo a señalarles, las universidades como tal no son transdisciplinares netas. No conozco una universidad transdisciplinar. Por ahí hay algún intento llamada Multiversidad Mundo Real que adopta estos términos como propios, pero ellos son una universidad que lo adopta desde lo adjetivo, ¿sí? O sea, tiene que nombrarse transdisciplinar. Pienso que mi universidad, la Universidad Mayor San Andrés, no necesita la palabra transdisciplinaridad para hacer transdisciplinaridad, es decir, adopta estos elementos de manera contundente, ¿sí? Entonces, estas interacciones que se establecen, ¿cómo las establecemos nosotros en la universidad? Con los contenidos, ¿sí? Con los contenidos mínimos, los contenidos de asignatura, entre cátedras, ¿sí? Entre carreras, ¿sí? Entre carreras, institutos, interfacultades, facultades como tal, establecemos elementos inter y transdisciplinares que lógicamente, de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo, se va trabajando. Es decir, por ejemplo, el área de la salud, nosotros trabajamos bastante con la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas, es decir, que siempre dependiendo los proyectos que vamos desarrollando, ejecutamos elementos interdisciplinares y transdisciplinares. El profesor Nicolescu, pues, en una de sus conferencias en Costa Rica señalaba que en el año 1300 existían 7 disciplinas o 7 ciencias. Conforme fueron avanzando los años, 1950, se establecieron 54 disciplinas. Para 1975, 1845. Pero a partir del 2016, más de 8,000 disciplinas. ¿Sí? Este registro que se tiene, pues nos lleva a preguntarnos que nos hacemos expertos en una disciplina, pero ignorantes en otras más. ¿Cómo podemos tomar decisiones? ¿Sí? Entonces es interesante que las universidades empiecen a trascender hacia abajo. Las universidades son disciplinares, son fragmentadas, eh, les gusta mucho el elemento del pensamiento simplista, basada en la observación, en el análisis reflexivo, pero trascender hacia estos elementos nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta ir trascendiendo. Uno de los ejemplos que tenemos en la Universidad Mayor de San Andrés es el Departamento de Investigación. El Departamento de Investigación de la universidad, que se le llama DIPGIS, pues mantiene y adopta la transdisciplinaridad como postura filosófica y como política institucional vigente. Este departamento de investigación, posgrado, interacción social, incluye investigación básica y aplicada, interacción social e incide en las políticas públicas, ¿sí? Estableciendo ejes articuladores en favor de la población boliviana. Eh, Lógicamente, el elemento central de la investigación es una investigación inter y transdisciplinar, ¿sí? Muy adecuada a lo que nosotros tenemos.
Pero la Universidad Mayor de San Andrés es una universidad pública, ¿sí? Que al hacer un análisis de sus elementos esenciales como tal, pues la Universidad Mayor de San Andrés es una universidad de servicio tecnológica y científica con la investigación como base en los procesos de formación, en constante cambio institucional, la más grande del país, con elementos de interacción y extensión universitaria y flexibilidad curricular y académica. Creo que estos elementos que tiene la universidad nos hace y nos lleva a poder trabajar elementos de complejidad y transdisciplinaridad en todos los procesos de formación que tiene la universidad. Pero vuelvo a señalar, la Universidad Mayor de San Andrés no es una universidad transdisciplinaria y compleja, sino está en un proceso de transformación y que ahorita vive matices de elementos transdisciplinares y complejos. Yo no conozco una universidad 100% transdisciplinar y compleja. Esa es una utopía por el momento, una utopía. Pero sí nosotros podemos incorporarlos en varios elementos del proceso de formación. Otro ejemplo que tiene la Universidad Mayor de San Andrés y que yo puedo verificar porque soy formado en ese centro, es el Centro Psicopedagógico de Posgrado que tiene la universidad, que se llama CEPIES. El CEPIES tiene programas de especialidad, diplomado, especialidad, maestría, doctorado y postdoctorado. La formación de doctorado actualmente está en un proceso de renovación e incluye talleres transdisciplinares en los programas de doctorado. Incluye como elemento de línea de investigación al pensamiento complejo y la transdisciplinaridad. Incluye profesores de intercambio con elementos de complejidad y transdisciplinaridad. Se incluye dentro del análisis epistemológico del programa de doctorado la epistemología compleja y transdisciplinar. Se les enseña un proceso de investigación transdisciplinar basado en la metodología de Basarab-Nicolescu. De tal manera que CEPIES maneja una epistemología de la complejidad, investigación formativa, innovación didáctica y investigación como tal inter y transdisciplinar. Creo que es el CEPIES la institución, la unidad que maneja dentro de la Universidad Mayor de San Andrés estos elementos de la transdisciplinaridad. Pero esto nos ha costado mucho tiempo que nos llevó desde la visión positivista, sociocrítica, hasta estos elementos complejos y transdisciplinares. Otra forma de ver el proceso de la transdisciplinaridad es a través de la Facultad de Agronomía, que pasa del tema de la teoría a la tierra. Nosotros tenemos mucho que analizar y le llamamos Pachamama. La Pachamama, lógicamente, es la tierra, la madre tierra, y como tal, estos elementos de cultivo y demás se deben de establecer a través de rutas transdisciplinares, metodologías dialógicas, comunidades de base, que lleva a círculos de diálogo y rutas de aprendizaje. Podemos decir que la Facultad de Agronomía es una escuela transdisciplinar que no se trabaja dentro del aula como tal, sino se ve en el campo, ¿sí? Y es uno de nuestros praxis de campo transdisciplinares que lógicamente la palabra maestra son los saberes, ¿sí? Los saberes, estos saberes que están vinculados, religados y articulados científicamente. De tal manera que el concepto de alimentación es otro elemento en la Universidad Mayor de San Andrés que tiene muchos elementos transdisciplinares porque participan agrónomos, nutricionistas, médicos, productores locales, que convergen en un mismo ecosistema y es la Universidad Mayor de San Andrés que aporta diferentes elementos
donde religa esta visión de lo que es un alimento y los saberes originarios, ¿sí? Por lo tanto, una de las cuestiones que se ha ido trabajando en los últimos años en la universidad es la descolonización desde el aula. Romper el paradigma colonizado, basado en una epistemología clásica, hacia un diálogo epistémico, pasando desde la ciencia occidental académica hacia a saberes originarios andinos y el estudiante como productor crítico. De tal manera que uno de los elementos que tenemos en la Universidad Mayor de San Andrés es la transdisciplinaridad a partir de los saberes, de ese diálogo de saberes. Y creo que es algo que es muy propio de Bolivia. ¿Mm? Otro de los elementos es la didáctica transdisciplinar. Es un proceso práctico en el cual pasa de un desaprender a un reaprender, y eso es una didáctica crítica, y creo que en la universidad existen varios docentes que trabajan este proceso de desaprender, reaprender, aprender, ¿sí? Es una dinámica en bucle que lógicamente implica toda una metodología, al igual que las clases transdisciplinares con contenidos transdisciplinares y estos elementos que se llevan en la práctica. De tal manera que la Universidad Mayor de San Andrés tiene un telar del conocimiento, un tejido que nos lleva a la transdisciplinaridad en la UNSA, integrando la docencia, la investigación y el posgrado de cara al 2030 como parte de la Agenda 2030, buscando nuestro bicentenario. Por lo tanto, ahorita la universidad está en constante cambio y renovación de su plan estratégico institucional, de sus documentos base de construcción que nosotros vamos generando. Pues otro de los elementos clave en la universidad es el pluralismo, la pluralidad, la no idealización, romper la utopía de la totalidad ontológica y una praxis institucional. No buscamos eliminar las disciplinas, sino crear ámbitos institucionales en el cual nosotros habilitamos hábitos de conversión ante problemas sociales concretos. Es decir, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos en Bolivia un problema, por ejemplo, de los combustibles, mal combustible. La Universidad Mayor de San Andrés aporta con sus académicos e investigadores para poder establecer soluciones y encontrar elementos transdisciplinares que llevan a ese problema. Tenemos el tema del litio en Bolivia. El litio es una de las energías que tiene este país, que forma parte de uno de los 4 países con mayor riqueza en litio, y la Universidad Mayor de San Andrés establece estrategias para el mejor aprovechamiento del litio para el país. De tal manera que no buscamos la idealización, tampoco un elemento de praxis rígida, sino es una praxis institucional y un pluralismo, esa capacidad de elementos que nosotros vamos construyendo. Entonces, tenemos elementos de investigación, de docencia, de interacción social, en el cual los docentes tienen una formación crítica, sensible y ética comprometidos, una investigación que genera ciencia, rompiendo la fragmentación y la interacción social en el cual pues hay una aplicación pragmática y horizonte en comunidades. Hay un nuevo perfil del investigador posgradual, por lo tanto pasamos a ciertos elementos de complejidad y un objetivo final que es un transformador, un sujeto que transforma realidades, visiones, en el cual está al servicio del país. El DIPGIS, que ya les había señalado, pues tiene estas condiciones de ingeniería de políticas transdisciplinares. El DIPGIS como tal, pues establece condiciones transdisciplinares en la investigación, en la interacción, en el ejercicio docente y demás. ¿Qué hace el DIPGIS? El DIPGIS obtiene recursos de fuera, de Suecia, de otros países, y también obtiene recursos del impuesto a los hidrocarburos, el IDH. De tal manera que nuestras facultades como tal, aquí las estamos viendo,
obtienen recursos y obtienen proyectos de investigación que se hacen de manera disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, incluso con equipos de investigación de diferentes carreras, en el cual pueden aportar hacia el desarrollo científico del país. La descolonización del aula, que ya lo habíamos visto, y estos recursos didácticos que es muy importante trabajar. Entonces, hablamos de una universidad plural y transdisciplinar, ¿sí? Ni fragmentada ni totalizadora, ¿sí? Con políticas que permiten, lógicamente, trabajar políticas transdisciplinares, con una práctica centrada en el servicio a la sociedad, con una pedagogía descolonizadora basada en los saberes y que, lógicamente, nos lleva a un horizonte institucional, un plan estratégico 2019-2030 en el cual la alineación estratégica está clara, una ciencia con conciencia y un mandato al futuro que lógicamente la transdisciplinaridad no solo será una metodología académica, sino se verá como una parte de responsabilidad histórica para construir una sociedad justa e inclusiva. La diversidad, unidad en la diversidad. Por lo tanto, les digo que la universidad está en un matiz de cambio, en un proceso de construcción de revolución científica hacia estos elementos emergentes. Pero, ¿cómo hacer una síntesis de esto que les acabo de hablar? ¿Cuáles son las principales estrategias transdisciplinares de la Universidad Mayor de San Andrés? Formación docente en cursos, seminarios y congresos en elementos de transdisciplinaridad. De hecho, hemos tenido varios eventos donde hemos trabajado la transdisciplinaridad. Formación de posgrado, principalmente maestrías y doctorados con el enfoque. Sí, ya les he hablado de, por ejemplo, el doctorado en Ciencias de la Educación del CEPIES y maestría, pues tenemos varias que siguen trabajando el enfoque, tesis vinculadas a transdisciplinaridad, complejidad, ecoformación, etcétera. Un plan estratégico institucional con lineamientos que lo señala explícitamente el académico transdisciplinar, convenios de cooperación en red con universidades que aplican transdisciplinaridad, eso lo tiene muy fuerte la universidad a partir de su Departamento de Relaciones Internacionales, donde cada año la universidad establece convenios en red. De hecho, la UMSA forma parte de RIEC. El trabajo en equipo y colaborativo, que creo que ese es el pilar y la clave. Ecología de saberes, epistemologías emergentes y epistemologías del sur. Estrategias consolidadas en tesis de grado y posgrado. Red RIEC, modelo curricular por competencias con elementos inter y transdisciplinares, trabajo intercarreras, es decir, que exista una colaboración entre las carreras, es un elemento importante a trabajar transdisciplinarmente, la investigación inter y transdisciplinar, que es toda una metodología que nace a partir de la base de la Carta a la Transdisciplinaridad de Nicolescu, y políticas universitarias transdisciplinares. ¿Sí? Creo que ahorita vivimos en un proceso de esas estructuras de poder que les hablaba al inicio, muy fuertes que nosotros podemos ir consolidando. Una ventaja que tiene la universidad es que me tiene, es decir, me tiene como docente mérito, y yo he podido crear la teoría educativa transcompleja, el aula mente social, religaje educativo y una experiencia de más de 30 años. Pese a eso, hace 30 años la Universidad Mayor de San Andrés no manejaba esta terminología. Es decir, el primer documento que se empezó a hablar de esto fue mi tesis de doctorado que hice en el CEPIES hace casi ya 30 años. Estos elementos de transdisciplinaridad y demás, pues se empezaba a conocer muy poco porque la universidad estaba en una visión sociocrítica, viendo estos procesos emergentes, pero me ha sido también difícil empezar a abrir caminos y demás, pero creo que es una ventaja porque me ha permitido impartir conferencias, capacitar a colegas, generar convenio como RIEC, etcétera, etcétera, que yo creo que es un elemento, un plus. Pero yo quiero hacer una síntesis. La Universidad Mayor de San Andrés no es transdisciplinaria y compleja, está con matices de, pero la transdisciplinaridad en la UNSA no es adjetivo, es una práctica de realidades contextuales en lo emergente.
en la descolonización y metas al 2030. Es decir, no decimos Universidad Mayor de San Andrés es transdisciplinar, sino en su esencia, en su interior, está en una maquinaria de transformación hacia la transdisciplinaridad. La UNSA como tal no es un adjetivo, como muchas veces yo les digo que prostituyen el término. Todo creen y hablan de transdisciplinaridad, transdisciplinar. No necesitamos decirlo. No necesitamos decir que es transdisciplinar. Sencillamente es un currículum, una didáctica, una pedagogía, una andragogía, y en su esencia está esos elementos. ¿Por qué digo que es en lo contextual de lo emergente? Porque en Bolivia tenemos un 60% de población indígena y campesina. Por lo tanto, la ecología de saberes y la visión descolonizadora y estos nuevos saberes hacen que veamos de manera diferente la transdisciplinaridad en este país. Sigue siendo la misma esencia de los conceptos, pero nosotros no lo adjetivamos, es decir, no lo nombramos. En su esencia está incluido, ¿sí? De tal manera que creo que este sujeto se viene transformando en la Universidad Mayor de San Andrés, en el cual se reinventa, se religa, es resiliente y maneja la incertidumbre. De tal manera que para poder hablar de ese homos transdisciplinaris que decía Nicolescu, el profesor, las autoridades, los estudiantes se reinventan, se religan, son resilientes y manejan la incertidumbre. Pero eso no es fácil de hacer. Es un proceso que lleva tiempo generar esos procesos, ¿no ve? De tal manera que la transdisciplinaridad también está vinculado a otras cositas, a la ecoformación, pensamiento complejo, los saberes de la educación y la incertidumbre como base. Es complicado trabajar la incertidumbre en las universidades, porque somos universidad de la respuesta, no de la pregunta, ¿sí? Que eso es algo que quería señalar. Y bueno, agradezco mucho que me hayan invitado porque siempre pongo esta lámina. La transdisciplinaridad no es algo totalitario, es algo como este foco, es uno entre varios, es un proceso en el cual uno entre, no todos quieren, porque primero hay que romper las estructuras políticas y de poder en la universidad para poder ir incorporando el paradigma transdisciplinar, la metodología transdisciplinar, clases transdisciplinares, trabajar en colaboración en equipo, que lógicamente te permita procesos. Bueno, yo feliz de haber dado esta charla y bueno, Bolivia es un país diverso, diferente. La Universidad Mayor de San Andrés me acogió hace varios años, soy profesor emérito, pero me han pedido una conferencia en lo macro. ¿Dónde vivo yo la transdisciplinaridad? En lo micro, con los estudiantes de grado, impartiendo metodología de la investigación, haciendo semilleros de investigación, generando metodologías de investigación transdisciplinares, haciendo proyectos colaborativos entre estudiantes, entre docentes, generando no es adjetivo, ¿sí? Es una práctica de realidades que lógicamente pues te permite visualizar muchos horizontes. La Universidad Mayor de San Andrés pues tiene nuevas políticas, una prestación de servicio hacia la sociedad boliviana y lógicamente hay que romper el estereotipo de aprendizaje-enseñanza dentro del aula. Hay que sacar a los estudiantes fuera del aula para que puedan entender en qué se vive la transdisciplinariedad. Entonces, estoy presto a escucharles y agradecido por el espacio brindado.